Siglos de oro o edad de oro son dos términos que en la actualidad se emplean en la historia literaria para denominar al periodo comprendido aproximadamente entre los siglos XVI y XVII. En el aspecto cultural y especialmente en el literario, no hay duda en considerarlo el periodo más importante de la historia de España. Será pues a esa época de apogeo literario a la que nos traslade la serie de vídeos que nos disponemos a comenzar. Nos referiremos concretamente a ese género surgido y consolidado en el siglo XVI, al amparo de la imprenta y la nueva visión del mundo, definido como relato extenso en prosa que hemos venido a denominar novela. La narrativa encontró tempranamente en la imprenta un elemento catalizador paralelo al que significó el corral para el teatro. Un punto interesante en este sentido es, como ha señalado Francisco Rico, hasta qué punto las obras impresas siguen los designios del autor o, por el contrario, las de la incipiente industria editorial. En este sentido, los criterios de mercado se impondrán cada vez más: extensión de las obras, criterios de recopilación, etc. Otro factor que influirá notablemente en el surgimiento y consolidación del nuevo género será el público. Los niveles de alfabetización de España en los siglos XVI y XVII, según los últimos estudios, eran similares al del resto de Europa, gracias a la fundación de las universidades renacentistas y a la preocupación humanística por extender la alfabetización. Asimismo, cabe destacar la modificación que sufren en este periodo los hábitos de lectura, pasando de una lectura en voz alta y colectiva a otra silenciosa y solitaria. De este modo, el público, con sus preferencias y hábitos de consumo diversificados, es uno de los factores determinantes en la liberación del texto de los límites impuestos por los moldes clásicos, resultando una estética barroca basada en la variedad y la hibridación. Ejemplo extraordinario será, como no, El Quijote de Cervantes, en el que se funden las distintas modalidades narrativas, se mezcla el realismo y la fantasía, y se recrean o se parodian los temas, protagonistas y estilos literarios de las novelas de la época, asentando así los principios de la novela moderna europea. Además, debemos tener en cuenta la dialéctica entre idealismo y realismo. Y es que, en realidad, las grandes innovaciones del Lazarillo y el Quijote están en cuestionar el estatuto del narrador en contraste con el generalizado de la narrativa idealista. También difieren en el cronotopo. Frente a reinos imaginarios o espacios alegóricos, se nos presentan los caminos y las ventas del Quijote o las ciudades del Lazarillo. También es interesante la distinción que respecto a la categoría de acción hace Stephen Gilman en su estudio La novela según Cervantes, cuando separa el concepto de aventura del de experiencia. El primero es propio del relato idealista, y el segundo, que se sitúa en el interior del personaje y produce en él transformaciones, evolución psicológica, del realista. Ahora bien, aunque sea posiblemente cierto que la novela moderna realista se aparta del modelo del mundo que proyecta la novela idealista, sí que le debe a esta importantes avances en su consecución. La novela de caballerías le cede el cuerpo, la densidad argumental. La novela sentimental y pastoril, el análisis del yo, la introspección. La bizantina, el propio armazón del viaje como hilo conductor, etc. Por lo que se refiere al término novela, en tiempos de Cervantes se entendía con él novela corta, mientras que se recurría a voces genéricas para denominar los distintos tipos de novela larga. Libro, referido a los de caballerías, tratado para las novelas sentimentales y amatorias, vida para las picarescas, etc. Si bien las denominaciones no fueron muy rigurosas. En cualquier caso, lo importante es tener en cuenta que el término novela es posterior a las obras a las que por convención se lo aplicaremos en nuestra serie de vídeos.
Surge y se consolida, por tanto, en el Renacimiento español la novela como relato extenso en prosa. De su aceptación por el público son muestras la floración de numerosísimas modalidades narrativas de enorme éxito editorial que convierten al siglo XVI en la primera edad de oro de la novela. Como hemos dicho, podemos distinguir dos formas de ver, situarse y contar la realidad en las que se suele dividir el variado mosaico novelesco de la época: idealismo y realismo. La novedad de la novela realista radica en que tiene como protagonistas a héroes humildes, el antihéroe, temas extraídos de la vida cotidiana y un estilo sencillo y popular acorde con los hechos que relatan. Su mejor muestra es la novela picaresca del siglo XVII, cuyo precedente será el Lazarillo de Tormes, y, cómo no, nuestra obra más universal, El Quijote. Si bien esta vertiente será estudiada en los próximos vídeos. La novela de tipo idealista ficcional, por su parte, recoge tradiciones literarias de la Edad Media o influencias del Renacimiento italiano. Por lo que respecta a sus características, y pese a que para Francisco Rico no pueda hablarse de una caracterización común, nos parece interesante la propuesta de Riley: Cervantes, una cuestión de género. Historia de amor o aventura. Suele presentar viaje, búsqueda o prueba. Está cerca del mito. Existe lo sobrenatural. Tiempo y espacio ficticios. Idealización del héroe. Psicología y moral simples. Se aproximan al mito. Son una moda pasajera. Aparecen numerosos detalles descriptivos, coloristas, sensuales. Estilo elevado. No hay diálogo realista. Pueden aparecer historias autónomas entrelazadas. Todo está supeditado a la fortuna. En definitiva y resumiendo, suponen una idealización de la realidad, con protagonistas de noble origen y vida afortunada, la aventura o el artificio sentimental como tema, y un lenguaje refinado y culto. A continuación, incluiremos un breve acercamiento a las distintas modalidades narrativas idealistas ficcionales de los siglos de oro. La novela amatoria o sentimental se caracteriza por su tono intimista y por centrarse en el análisis minucioso de la pasión amorosa, tan arrebatada e inalcanzable que suele conducir a la desesperación y la muerte del enamorado. Su modelo perfecto será Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, en 1492. La novela de caballerías, aunque pretenda crear la ilusión de crónica verdadera, se denominan historia, responderá al gusto por lo legendario, la idealización y la fantasía. Tiene como rasgos esenciales en su organización interna la búsqueda y el viaje, y su estructura es episódica. Su lenguaje combina el estilo refinado y artificioso con la retórica propia del relato popular. Entre las numerosísimas novelas de este género publicadas en el siglo XVI, destaca El Amadís de Gaula, que circuló manuscrito en los siglos XIV y XV y se imprimió por primera vez en 1508. Versión de García Rodríguez de Montalvo. La novela pastoril narra las aventuras y desventuras amorosas de pastores idealizados. Se caracteriza por el tempo lento de la acción y el deleite en el análisis de los sentimientos. Además, poseen dos elementos capitales que se funden en uno solo: el paisaje y el intimismo. La naturaleza, presentada bajo una apariencia idílica e irreal, es el escenario inseparable de las desventuras amorosas del pastor, quien se identifica con ellas. Mezclan prosa y verso e insertan fábulas mitológicas con un estilo afectado y una sintaxis latinizante. El género se inaugura con los 7 libros de la Diana, de Jorge de Montemayor, en 1558, continuada por La Diana enamorada, de Gaspar Gil Polo, en 1564. A finales del siglo XVI, con el género en decadencia, encontramos la Galatea de Cervantes y la Arcadia de Lope de Vega. La novela morisca idealiza las relaciones entre moros y cristianos durante los últimos años de la Reconquista, siguiendo la tradición iniciada por los romances moriscos. Se cuentan episodios ocurridos en la frontera o en el propio Reino de Granada. Pero en ellas interesan, más que la crueldad de las acciones bélicas, los lances galantes de moros y cristianos que rivalizan en cortesía,
en un ambiente lleno de exotismo, lujo y belleza. El modelo de novela morisca es la historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa. La novela bizantina surge por imitación de los grandes clásicos del género, Heliodoro, Aquiles Tacio, Jacobo Cabíceo, etc. Presentan una sucesión de aventuras que llevan consigo la separación de los amantes o de los miembros de una familia, a causa de un naufragio, un rapto, etc. y culminan con el reencuentro feliz. Un ejemplo de estas novelas será La selva de aventuras de Jerónimo de Contreras en 1565. Ahora bien, las obras más notables del género se darán en el siglo XVII, pues atraerá la atención de dos de los mayores ingenios de la época, Lope de Vega con El peregrino en su patria y Cervantes con los trabajos de Persíles y Segismunda. La novela corta italiana comienza presentándose como meros intentos de adaptación y refundición de los italianos Boccaccio, Giraldi, Cintio, etc., como sucede con uno de los iniciadores, Juan Timoneda, cuyo mérito está en difundir el género. Sobremesa y alivio de caminantes en 1563. Habrá que esperar al barroco para que con las cervantinas novelas ejemplares de 1613 se incorpore el género verdaderamente a nuestras letras. Destacan en ella Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera o El coloquio de los perros. Como ha puesto de relieve González de Amezúa en Cervantes, creador de la novela corta española, Cervantes es el creador de la novela corta española con todo merecimiento, pues él aporta lo que de original tiene el género: diversidad de tono, tanto idealista como realista, nuevas líneas narrativas, nacionalización de asuntos y personajes, etc. Entre otros cultivadores del género destacan Alonso Castillo Solórzano y María de Zayas y Sotomayor. Y hasta aquí el primer vídeo de la serie. Y todavía nos queda bastante, puesto que tenemos por delante El Lazarillo de Tormes, la novela picaresca, Miguel de Cervantes y El Quijote. Así que nada, paciencia y mucho ánimo. Allí nos vemos.